Aleida Alavés, quien fue una de las parlamentarias que pues dio argumentos ante la oposición. En particular, a mí me llamó la atención lo que se quejaban los diputados de oposición en el sentido de que sus propuestas que formalmente hicieron públicas alegaban que no habían sido tomadas en cuenta por la bancada de Morena y por sus aliados. Buenas tardes, diputada. Bienvenida a Los Periodistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, ayer hicimos un debate importante para el país y no hubo forma de que la oposición del PRI, PAN, PRD, MC dijeran con claridad por qué se oponían a una reforma constitucional que establece como derecho humano la energía eléctrica, que arregla esta serie de posiciones totalmente inviables del despacho del mercado, en el mercado eléctrico, que ponen a la CFE en una condición de extinción. ¿Y por qué no quieren que se regule por el Estado un sector tan importante como lo es el eléctrico? Es algo que van a tenerle que explicar al pueblo de México, a la nación entera. Por eso yo creo que muy importante que ayer creció la revisión, la participación de la gente en estas discusiones en redes. Hubo una participación muy importante, que a pesar de que la oposición trató de hacer su show o de manejar hashtags totalmente fuera de lugar, ganaron los que se les exigían el que estuvieran traicionando, el que estuvieran haciendo esta transgresión al país. Entonces ayer fue una importante discusión, no se logró la mayoría calificada, pero por eso hoy, después de lo que ya la Suprema Corte falló en cuanto a la ley de energía eléctrica y lo que resguardamos en cuanto al litio, podemos también avanzar con esas reformas secundarias para que el sector eléctrico quede en una regulación más objetiva, que no le sirva a negocios, y que bueno, pues nosotros estemos también aportando eso como poder legislativo. Fíjese que en la discusión ya de ayer, durante el día, pues sí era como claro que no querían argumentar necesariamente buscando, digamos, llegar a un acuerdo con Morena y con sus aliados para aprobar algo que le beneficiara al país. Creo que la parte rica, digamos, del debate de ayer es que pues iban con una consigna que se vale, está bien, pues que se abran y que digan exactamente a los intereses que responde cada quien. Iban, pues sí, muy organizados, con una sola consigna. No importa que se hubiera avanzado, porque había, hasta donde yo me quedé, 9 puntos ya resueltos, incorporados de la oposición en la iniciativa, pero había en el discurso, sí, estaba muy homologado, muy parejito, ya no distinguías entre PRD, PRI, PAN, era exactamente, y Movimiento Ciudadano, muy parejito el discurso, pues porque traían ya la instrucción de decirle no. Esa fue la sensación que, al menos en el debate público desde acá afuera, eso se notó, diputada. Sí, es una acción muy desafortunada en términos de un... Sí. Permítanme tantito, creo que tengo problemas aquí con el audio. Le escuchamos. Sí, ¿se escucha? Sí, escucho. Sí, le escuchamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, yo creo que tenemos ahí un problema de que en realidad buscaron, y como bien lo comentan, hacer un discurso que tuviera que ver con algo, una narrativa totalmente falaz, después de solo calificativos, adjetivos que nada tenían que ver con el contenido como tal del dictamen. Por eso era importante evidenciar
que finalmente ellos, como lo acaban de decir, traían la consigna de votar en contra, porque pues están sirviendo a otros intereses, no a los del país, no a los del pueblo de México, y yo creo que eso es muy lamentable para el país. Ellos, como ayer se los dije, pues finalmente tendrán que pasar la prueba nuevamente de fuego en las próximas elecciones, que es donde la gente tiene oportunidad de garantizar, de respaldar o no una propuesta, para que quede claro lo importante de tener a veces estas mayorías que se requieren para las reformas constitucionales. Pero justamente por eso, medular de la transformación del Estado que estábamos alcanzando, porque ya es regular todos los intereses económicos, pues aquí se vio, se niegan a que esto suceda. pero era importante, seguir viviendo diputada, en ese capitalismo de cuates que se instaló desde la época de Salinas de Gortari. Pero se encontraron pero con era pared, importante también nosotros no que vinimos a hacer de negocio, cara a la nación, no queremos el poder para enriquecer a unos cuantos o a nuestros cuates, no, se trata de un cambio real en el que el Estado sea rector y asuma a cabalidad sus funciones de controlar sectores estratégicos como el eléctrico. Falta todavía el energético, pero con esto pues es la prueba de que se intentó y hubo quienes no permitieron que eso sucediera. Le decía justamente, también era importante pues que el discurso de la oposición, del bloque ya bien conformado junto con Movimiento Ciudadano, pues respondiera y exhibiera sus verdaderos intereses, que era pues defender a las empresas. Ellos lo plantearon muy abiertamente. La prioridad del bloque completo era defender los intereses de los grandes corporativos, y yo creo que la riqueza del debate de ayer pues era que ya no lo pudieron ocultar, estaban defendiendo intereses de empresas, de grandes corporativos, y de cara a la nación lo hicieron. Pues lamentable cinismo, fueron cátedras de cinismo político, pero pues finalmente ya quedó evidenciado a quién representa. Pero vamos a seguir tratando de que el país salga adelante en sectores tan importantes como este. Por eso hoy también la nacionalización del litio es algo medular, para que este se resguarde como un bien propiedad de la nación, no de nadie que pretenda venir a hacer negocios fraguando leyes, haciendo leyes a modo como lo hacían. Es que a mí me ha tocado ver, por eso me indigna tanto, como en legislaturas anteriores pues hacían leyes a modo de inversiones, que no querían asumir derechos laborales, que no querían seguridad social, que se pedía todo fuera ad hoc para una inversión en la que las ganancias se fueran completas al país de origen de los inversionistas, y no asumieran ninguna responsabilidad para con nuestro país. Entonces vamos a seguir luchando en esta lógica de que haya regulación, que el Estado no esté para solamente administrar recursos, sino también para regir en temas medulares como este. Por una última pregunta de mi parte, diputada Alavés, hoy efectivamente fue aprobado por mayoría la reforma a la ley de minera para garantizar justamente el litio como pues propiedad de la nación. Ya está previsto también que sea aprobado en el Senado en lo inmediato y que pueda promulgarse esta reforma. Sí, precisamente por eso también tuvimos que apurarnos, porque ya no vamos a ceder en absolutamente nada a una oposición mentirosa que manipula los tiempos. Ellos fueron los que, cuando la reforma constitucional, pidieron toda una discusión de meses que nos tardamos en un parlamento abierto, pensando que con eso
no solamente se pudieran convencer, porque es realmente nuestra convicción de que se convenzan de que es una iniciativa para el bien de la nación. Lo hicimos y de todas maneras se opusieron. Entonces ahora no vamos a ceder a que se haga en tiempos que ellos digan, y esta reforma por eso se caminó hoy rápido para que pasara inmediatamente al Senado, se recibiera en tiempo y ellos pudieran mañana mismo hacer la discusión en el Senado de esto que les estamos enviando. Correcto. Pues muchísimas gracias, diputada, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí este día en Los Periodistas. Gracias. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias. Y qué ganancia hubo en este debate, pues que la gente se está involucrando en la discusión de asuntos torales para la población. Y necesitamos seguir así e invitándolos a que hagan valer su derecho a participar a esta democracia que estamos construyendo en una forma distinta, con herramientas como las redes sociales o también las audiencias públicas o todo lo que implique estar muy en contacto con toda la gente. Muchas gracias. Al contrario, diputada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias.